Ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de análisis y debate. Yo soy Daisy Herrera. Yo soy Héctor Sandoval y nos acompaña hoy la compañera reportera Perla Reséndez. Perla es una periodista de investigación en el Diario Nacional El Financiero, en infolinea.mx, que es un portal electrónico tuyo, Perla, y en el diario local El Expreso. Gracias, Perla. Buenas tardes por acompañarnos. Muchísimas gracias, Héctor, Daisy. Gracias por esta invitación. Gracias a ti, Perla. Y por supuesto también tenemos al analista político Ángel Pérez Lagunes, a quien pues me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias, Ángel, bienvenido. Gracias a ti, Daisy, por la invitación, Héctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Ángel. Perla, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pues este espacio, como lo hemos dicho, es de análisis y debate de los temas que han venido siendo noticia en la semana y sobre todo que han estado en la agenda política. Lo decíamos, Héctor, pues bastantes temas a lo largo de la semana. Uno de ellos, sin duda, Perla, el del exgobernador Eugenio Hernández Flores, que nos mantuvo en la cobertura especial el viernes, en un programa especial que le dimos continuidad el sábado, todavía el martes, miércoles, y que bueno, hoy sigue siendo noticia con esta visita que tuvo que hacer al CEDES Victoria, Perla, para firmar y que pues se convirtió, dicen los internautas, en una fiesta, ¿no? Así es, Daisy. Bueno, como parte de estas medidas que impuso el juez, para que él pudiese seguir este proceso ya en libertad, este cambio de medidas cautelares que se dictaron, pues tiene que asistir a la firma de algunos documentos, como bien lo dijiste, en el juzgado que se encuentra ahí en el CEDES de Ciudad Victoria, y pues vimos una fiesta en ese corto video que se logró ya posicionar en las redes sociales y a través de cadenas de WhatsApp. Vemos el cariño de la gente que se acerca al exmandatario, que lo reconocen y pues saludan. ¿Trae punch? Creo que mucho, ¿no? ¿Le alcanzará para lo que muchos comentan, ¿no? Que para estar en una boleta electoral el próximo año. Pues habrá que retomar las palabras del gobernador, que habló, el gobernador Américo Villarreal, quien habló de él también en una entrevista y dijo que pues Eugenio es el que va a decidir, ¿no? Lo que siga, si quiere estar en este proceso político, en la vida política de Tamaulipas más adelante, ya que resuelva esta situación que aún tiene pendiente con la justicia. A quienes se están uniendo a la transmisión, justamente estamos tocando el tema de Eugenio Hernández Flores y en la semana tuvimos una entrevista que les presentamos en este espacio, Ángel, con el abogado Martín Lozano, quien justamente nos hablaba de este tema. Pero desde un análisis político, Ángel, ¿cómo podrías tú descifrar lo que ha sido la liberación del exgobernador Eugenio Hernández Flores desde su proceso tan largo, casi 6 años, y que lo llamó su defensa un preso político, que lo llamaron revanchismo y que hoy pues ya está libre? ¿Y cómo analizas tú todo este contexto? Sobre el tema me gustaría mencionar dos puntos. En primer lugar, lo que bien menciona Perla y Héctor en cuanto al fenómeno social que es el ingeniero Eugenio, me quedo pensando en las palabras que escribió la compañera Ana Luisa el lunes. Ella decía que cuando estaba compitiendo para ser gobernador, le preguntó de manera directa a Eugenio que cuál era su aspiración cuando terminara de ser gobernador. Ojo, estaba en el proceso para ser gobernador, en campaña. Y la respuesta del ingeniero fue que al terminar su gubernatura, sí, los tamaulipecos lo quisieran igual que lo querían en ese momento. Y creo que lo logró. Y es muy difícil, ¿y por qué lo menciono? Porque es muy difícil que un político, cuando termina su paso por el gobierno, siga siendo tan apreciado por la gente. Y no solamente hablando localmente en Tamaulipas, yo creo que en todo México es difícil encontrar un político con esas características. Y Eugenio lo logró. Eugenio logró que la gente lo siguiera queriendo, a lo cual me lleva a preguntarme cuál es la razón. Y pudiéramos atribuir alguna de esas razones a que en Tamaulipas realmente le hacen falta cuadros políticos que sean tan queridos y tan apreciados, porque después de 6 años de estar en la situación que estuvo y de previamente haber terminado su gubernatura otros años más, que la gente lo siga queriendo, significa que en Tamaulipas pues no ha aparecido otro político con el arrastre, con el carisma, con las facultades que tiene el ingeniero, para que pueda esa persona capitalizar todo ese cariño de los victorenses y de los tamaulipecos, cosa que sí logró el ingeniero Eugenio a pesar de todo el tiempo. Y lo segundo que me gustaría comentar es
que yo creo que él merece este espacio, merece esta privacidad. Es difícil por lo primero que digo, por el arrastre que tiene, pero creo que tiene derecho también a esta parte íntima, ¿no? A esta parte de su libertad, disfrutarla con los suyos. Como bien escribiste también tú en la semana, quiere estar con su familia, quiere estar con sus temas personales, él poder pensar cuál va a ser su siguiente paso y no olvidar que tiene un proceso, y en ese proceso él tiene que reflexionar qué es lo que va a hacer en la soledad. Correcto. Y bueno, esto que nos comentas sobre la falta de nuevos cuadros políticos, Perla, también lo hemos mencionado en un sinfín de ocasiones, y lo señalábamos, Eugenio parece que es el último líder político del PRI importante en Tamaulipas, pero ¿qué pasa también con el resto de los partidos políticos, Perla? Pues sí, creo que hay una carencia en estos momentos de esas figuras, como bien lo mencionaba Ángel, de esas figuras que tengan ese arrastre, que puedan ser un fenómeno. Y lo platicábamos la semana previa, Héctor, que el caso de Eugenio Hernández como personaje, como político, y el caso en sí judicial que se llevó estos casi 6 años, pues es digno de un análisis muy profundo. Voy a hacer mi aportación filosófica, y que lo graben porque va a pasar a la historia, ¿no? Lo que voy a decir, ¿no? Genio es genio, y como genio no hay dos. Ese es parte del análisis de por qué tiene tanto arrastre. Genio tuvo una empatía con los tamaulipecos que hoy se refleja, y como lo decías, en donde fue a firmar al juzgado, el afecto que le demuestran los tamaulipecos desde el viernes o desde el jueves en la tarde, ¿no, Daisy y Perla? Comenzaron a aparecer las reacciones de la ciudadanía en redes sociales. Una de ellas era Genio candidato. Entonces, esa es la gran pregunta, o una de las grandes preguntas que nos hacemos en Tamaulipas, si Genio va, independientemente de lo que dijo el abogado, ¿no? Que en este caso el abogado fungió como su vocero político y personal y jurídico incluso, porque ha sido a través de quien hemos tenido comunicación con el exgobernador. Yo quisiera comentar, ¿cuántos políticos actualmente, no solamente en Tamaulipas, quisieran ser aclamados como Eugenio, ¿no? O sea, que prácticamente la gente es la que está diciendo que aparezca en la boleta. Y en esa misma proporción, creo yo que es la carencia de políticos con ese arrastre que hacen falta, no solamente en Tamaulipas. Sí, y bueno, aunado a este tema del exgobernador Eugenio Hernández Flores, tenemos que justo en medio de este tema mediático que representa su liberación, pues tenemos que a Francisco García Cabeza de Vaca, otro exgobernador de Tamaulipas, pues se le quita o pues sí se le niega este amparo que suspendía la orden de aprehensión que hay en su contra. Es decir, un proceso muy similar al que vivió Eugenio hace 6 años y ahora le toca estarlo viviendo a Francisco García Cabeza de Vaca. Perla, tú también le has dado seguimiento puntual a este caso porque cubriste, pues sí, el periodo de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, pero también has cubierto desde el principio este intento de desafuero que hubo en la Cámara de Diputados y todo el proceso judicial que se ha venido viviendo. Sí, y creo que también ha sido interesante. En este caso, también el exgobernador más reciente, Cabeza de Vaca, él también se duele de ser un perseguido político, ¿sí? Y lo que sucedió días después, es casi a la par de la salida de Eugenio Hernández, pues es que recordamos que la Fiscalía General de la República interpuso un proceso, una situación, pidió que se hiciera una revisión del amparo que ya se había dictado, que ya pues de alguna manera, como todos los demás amparos, han salido pues avante, ¿no? Pero pues todos radicados allá en Reynosa, en su tierra. ¿sí? Y todos otorgados por el mismo juez Perla Faustino. Exacto. Este juez que incluso ha sido señalado por la bancada de Morena en el Congreso local, que le ha pedido a la Judicatura Federal que analice el actuar de este juez. Así es, este tribunal cuando hace la revisión que le solicita la Fiscalía General de la República,
pues revisa el procedimiento que hizo este juzgador federal también en Reynosa y pues al revisar decide u observa que no se siguieron los procesos, Héctor, que no se llamó, por ejemplo, y esto creo que es lo más grave que se señala, que no se llamó a quien solicitó esa orden de aprehensión, al Ministerio Público, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde está la falla más grande. Entonces lo que está ordenando este tribunal colegiado, pues es que este juzgador nuevamente reponga este proceso, se señale una nueva fecha para una audiencia en la que el Ministerio Público pueda aportar lo que a ellos les conviene sobre este caso, de por qué no debe otorgarse el amparo, y entonces con base en toda esta información pueda nuevamente hacer un dictamen. Pero pues lo podemos adelantar, cómo va a venir, ¿no? Porque es el mismo juez el que tiene en sus manos la posibilidad de decir si le otorga o no el amparo, que va a frenar esta segunda orden de aprehensión que fue girada pues unos días después de que concluye su mandato como gobernador de Tamaulipas. Y cuando, por cierto, pues Francisco García Cabeza de Vaca ya no se encontraba en México. Sí. Recordemos que él, días antes de terminar su gobierno, él, pues digámoslo así, huyó, se fue para Estados Unidos y desde entonces no ha estado en México. ¿Cómo pues tú también ves esta situación, Ángel? ¿Qué sería lo que destacas de este proceso en especial que está viviendo Cabeza de Vaca? Vueltas que da la vida, ¿no? Hace 6 años estábamos observando cómo pasaba todo esto con Eugenio, ahora con otro exgobernador, en este caso Cabeza de Vaca, y todo cambia repentinamente. Me gustaría a mí mencionar que en el 2021, cuando empezó todo este proceso en contra de Cabeza de Vaca, cuando aún era gobernador, mediáticamente se decía que todos los señalamientos que se le hacían a él directamente. Y pasó el 2021, pasó el 2022. Y cuando Héctor comentó el tema ahorita, y misma Perla también decía que él dice ser un perseguido político. Yo creo que los extremos, ninguno de los dos son, pues, vamos a encontrar 100% de verdad. Ni va a ser un perseguido político, ni va a ser como se decían todas las acusaciones, porque hemos visto con detalle todos los 2 años anteriores cómo ha sido la evolución jurídica del tema, ¿no? A mí lo que me gustaría rescatar en este momento es, y vincularlo con otro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, es por qué él, si trae un proceso, está participando dentro del frente como coordinador, si no me equivoco, en los temas de seguridad del frente. Entonces, como que hay algo ahí que no me hace conexión, más que sumarle al frente. Yo creo que alguien que tenga un proceso, y no estoy diciendo con ello de que sea culpable o no culpable, simplemente que tiene un proceso, no sé si le sume o le reste a aquel proceso que están llevando dentro del Frente por México. Claro, yo me atrevería a decir que le resta, no sé, Héctor. Pero por ejemplo, bueno, eso ya lo va a decidir cada persona, ¿no? Pero Cabeza de Vaca sigue teniendo punch en el PAN, y en el PAN nacional y en el PAN de Tamaulipas, ¿no? Tan es así que en las negociaciones que van a tener que suceder, pues más pronto que tarde, ¿no? Porque ya se definieron las candidaturas presidenciales, bueno, o por lo menos en el Frente Amplio, ¿no? Ya quedó Xóchitl Gálvez, pero con quienes van a tener que negociar tanto los partidos que están en el Frente Amplio por México aquí en Tamaulipas, con el PAN, es con Cabeza de Vaca. Esa es la realidad de por qué está Cabeza de Vaca en el Frente Amplio, pues porque sigue teniendo presencia, sigue teniendo influencia en el PAN nacional y en el PAN local. Ahora, ayer, después de que la Fiscalía General de la República emitió un boletín donde le dijo que le había retirado o revocado el amparo a Cabeza de Vaca, él lanza un tuit y donde él dice que la Fiscalía miente, que él sigue teniendo un amparo y que lo único que se decidió con la resolución judicial del tribunal es que hacer nuevamente el procedimiento. Pero no es cierto, porque el punto número 1 de la resolución judicial
el tribunal ordena revocar la sentencia de ese amparo, y la sentencia es que el juez octavo de distrito con sede en Reynosa le otorgó el amparo a Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión, y también le ordena al juez del octavo distrito, ¿verdad?, reponer el procedimiento por el dato que tú dabas, ¿no?, que no se convocó al Ministerio Público, no al tercer interesado, como dicen en esos rollos. Así que se va a tener que reponer todo el procedimiento, y pues vamos a ver si en realidad vuelve a suceder que le otorguen el amparo, Perla, porque la presión está precisamente en ese sentido. Ahora, me queda claro, Héctor, lo que comentas acerca de los dichos, que él dice que tiene el poder dentro del PAN. No voy a referirme a nivel nacional. No, él lo dice, o sea, en los dichos, en los hechos. Él manifiesta, pero en los hechos preguntaría, ¿cuál poder? O sea, de los 43 ayuntamientos, ¿cuántos tiene el PAN y cuánta representación son del 100% en votación esos municipios que él pueda tener o el que el PAN pueda tener? Entonces, a vísperas de las elecciones que ya tenemos en el 2024, en realidad, ese poder que él dice tener, ¿cómo lo puede manifestar? ¿Cómo lo puede materializar ganando elecciones en el próximo año? Entonces, él podrá decir muchas cosas, y sabemos que esa es una de las características de todos los políticos, ¿no?, es decir cuántos representan o cuántos son, pero a la hora de la verdad es otra cosa muy diferente. Bueno, y este tema también va muy ligado al tema que anoche ya era noticia, Perla, y que hoy está pues en las portadas de los medios locales, y es la vinculación a proceso de uno de los hombres más cercanos a Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue su exsecretario de Administración, su exsecretario de Educación, Mario G., así lo llamamos, este personaje que no empezó una carrera en el servicio público en el gobierno del estado, sino que viene desde Reynosa con el exgobernador. Recordemos que Mario fue colaborador cercano en el ayuntamiento de Reynosa y pues del grupo de los cabecistas, ¿no, Perla? Sí, y pues bueno, anoche mismo la Fiscalía Anticorrupción, para abreviar, ¿verdad?, porque el nombre de la Fiscalía es un poco amplio, un poco largo, pero bueno, la Fiscalía Anticorrupción lanza este comunicado donde, pues ahora sí, yo creo que también después de tanta presión por parte de diferentes frentes, desde el Congreso del Estado y también de la asesoría acá del gobierno. Consejería Jurídica. Consejería Jurídica, pues creo que ya se están activando estos temas de pues, más de 50 carpetas de investigación que tienen en sus manos y que tienen que estar integrando con todas las pruebas para poder llevarlas a un juez y que pueda judicializarse todas estas denuncias. Pues bueno, ya ayer hablan del primero de estos vinculados a proceso, se trata de Mario G., que debemos llamarlo así, y hay que presumir esta inocencia como parte de este nuevo sistema de justicia aquí en México, y que pues se le está acusando de 2 delitos que pues tristemente tampoco son graves, ¿no? Sí, el de peculado y ejercicio indebido de funciones, creo que es el segundo, ahorita lo revisamos, y el peculado pues es detrimento de las finanzas de la hacienda pública, por 8 millones, sí, pero es un delito que presuntamente, tenemos que decirlo también de esta manera, hasta que no se muestre lo contrario, lo realizó cuando él era subsecretario, ¿sí? No fue cuando llegó a ser secretario, fue pues antes, ¿no?, de esta situación, y tiene que ver con otro de los temas que lo vimos, lo vivimos, y muchísima gente se dolió de esto durante la pandemia, ¿sí? La contratación que se hizo en varias aseguradoras de estos seguros de vida que nunca se pagaron, ¿sí? Y que afectó a muchísima gente, y duele mucho porque pues fueron los trabajadores de la salud de los más afectados en esta situación, Daisy. Claro, y además pues se dijo en su momento como el pretexto perfecto la pandemia para desviar los recursos públicos
hacia los intereses particulares de unos cuantos, específicamente las campañas políticas. Ángel, ¿cuál sería tu análisis en este sentido? Bueno, en primer lugar, que los tamaulipecos merecemos saber qué es lo que sucede dentro de las administraciones, ya sea en funciones o que ya hayan concluido. Y en este caso en particular, con el personaje que se comenta aquí en la mesa, que no podemos decir que es culpable hasta que se demuestre que sea culpable realmente, quisiera decir que este grupo que gobernó durante 6 años aquí en Tamaulipas, y que fue Francisco Javier Cabeza de Vaca quien estuvo al frente, hasta el momento había sido él el que había estado señalado, pero detrás de él el grupo que representaba, reitero, más allá de ser culpable o no ser culpable, no se daban a conocer o no se tenían fundamentos como tal, hasta ahora, hasta el día de ayer. A lo que quisiera agregar es que en la medida en que se puedan presentar estas carpetas de investigación de manera sólida y contundente, es que vamos a tener resultados. Si tenemos carpetas de investigación endebles, que no tengan la firmeza legal para que se pueda demostrar la culpabilidad, entonces va a quedar solamente en algo mediático y vamos a tener la noticia, como bien dice Perla, peccata minuta, pues algo muy pequeño en lo que están acusando, sí, y no vamos a tener ningún resultado, y los tamaulipecos realmente no vamos a saber qué fue lo que sucedió durante esos 6 años. Pero en política no hay casualidades, como siempre comentamos, Daisy, ¿no? Por un lado empiezan a ser liberados los perseguidos políticos de Cabeza de Vaca, ¿no? Por un lado el exgobernador Eugenio Hernández Flores, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, que anunció que su orden de aprehensión fue cancelada por un juez de control, la suspensión provisional que le otorgó un juez al alcalde de Reynosa, Carlos Peña. Y por otro lado, ¿verdad?, empiezan, como bien lo decías tú, Ángel, cuál es el punch, cuál es el power de Cabeza de Vaca, si no pudo ser candidato presidencial, si le revocan el amparo, y que ahora, ¿verdad?, empiezan a perseguir a sus colaboradores más cercanos, porque Mario G. viene desde Cabeza de Vaca, desde que fue alcalde en Reynosa. Desde entonces está ligado a la carrera política, incluso estuvo en el gobierno federal, en el CORET. De donde estuvo inhabilitado, por cierto, también. Estuvo inhabilitado, aunque se siguió el proceso y después, hay que decirlo, ¿verdad? Fue exonerado de todos los cargos, eran 34 millones de pesos por una... No recuerdo exactamente cuál fue el caso, pero sí recuerdo que fue exonerado, también hay que decirlo, ¿no? Y coincido con ustedes, él está vinculado a proceso, entonces no quiere decir que sea culpable, ¿no? Además, otro dato, y lo investigamos tú, yo y otra compañera, reportera, en la Secretaría de Educación se hicieron compras a empresas fantasmas, más de los 8 millones de pesos que ahora le señalan, ¿no? Claro. O sea, aunque como dice un amigo mío que también fue perseguido por Cabeza de Vaca, dice, es que es muy complicado comprobar algún delito, ¿no? Por todos los escalones que hay en la estructura de gobierno, ¿no? Y por todas las funciones y responsabilidades. Pero nosotros comprobamos y probamos que en la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno de Cabeza de Vaca se hicieron compras a empresas fantasma, que eran las mismas empresas fantasma que utilizó el exalcalde de Ciudad Victoria, Jicotencal González, y que actualmente pues sigue en la impunidad, ¿no? Pero en política no hay casualidades, o sea, por un lado empiezan a liberar a los adversarios políticos de Cabeza de Vaca, y por otro empieza pues es una persecución, tal vez ahorita sea mediática, ¿no? Porque no sabemos todavía hasta dónde va a llegar esta investigación, esta carpeta, dónde va a llegar, cuál va a ser la conclusión, ¿no? Hasta el momento es presunto inocente. Ese es el primero, ¿no? Es el primero, digo, sin duda es un avance, ¿verdad? Sí, y hay que recordar que, por ejemplo, el pasado día 30 de agosto se llevó a cabo una audiencia también, pero en esta ocasión, y no sabemos quién es esta figura política, sabemos que es un ex secretario también, no se presentó a la audiencia.
En esta ocasión, pues el juez le dio de plazo 3 días para pues hacer la constancia de por qué no asistió, ¿no? Pero ya hay una fecha para esta nueva audiencia, esta audiencia inicial, donde se va a dar a conocer de qué se le acusa, ¿no? Ya pues vendrá más adelante el siguiente proceso, y recordar que pues se habla de al menos 8 exsecretarios los que están en la mira por estas irregularidades encontradas de inicio dentro de este proceso de entrega-recepción de la nueva administración que pues hoy encabeza pues el gobernador Américo Villarreal. Y otro dato, Daisy, tampoco sabemos por qué la secretaria de Educación, Magdalena Moreno, ha solicitado también un amparo contra una orden de aprehensión. Ese es otro dato, entonces también lo vamos a checar esto, pero bueno, pues por ahí anda el... Pero aquí yo retomaría las palabras de Ángel en cuanto a que pues tienen que estar bien cimentadas, bien sustentadas estas carpetas de investigación, bien armadas. Como se dice siempre, quien acusa está obligado a probar. Entonces, en este caso es la Consejería Jurídica la que está impulsando estas, el último dato que yo recuerdo, Perla, son 60 denuncias que presentó la Consejería Jurídica, que se dolía de la lentitud con que la Fiscalía Anticorrupción está actuando. Qué terrible y qué lamentable sería que los casos más endebles, como lo decía Ángel, es decir, las carpetas que estén más fácil de tumbarse, sean las que la Fiscalía empiece a judicializar. Eso sería realmente perverso y lamentable, Ángel. Claro, a un gobierno no solamente debemos de valorarlo o evaluarlo por lo que hace, sino también por lo que no hace bien o por lo que deja de hacer. Entonces, en campañas es muy fácil señalar y decir que tu adversario político pues es tal. Cuando llegas al poder, porque en campaña utilizaste un discurso de señalamiento y ya con el poder no logras judicializar todo eso que tú sustentabas en campaña, entonces ahí es algo que deberíamos de valorar también los ciudadanos para ver qué tan real son todas esas acusaciones que se hacían previamente antes de ser gobierno. Y concluyo este apartado de la siguiente manera. No es lo mismo, Héctor, sabemos perfectamente, hacer política con poder que sin poder. Y es lo que está ahorita conociendo Cabeza de Vaca. Hizo política durante 6 años con todo el aparato del Estado, y se sabe y se puede decir abiertamente, y ahora también está haciendo política, lo cual es totalmente válido. Con dinero público, ¿no? Pero no es lo mismo con poder que sin poder. Claro, con dinero público que sin dinero, ser gobierno, hacer oposición, que en este caso pues le está tocando a él justamente ser la oposición. Y ya que estamos en el tema de la oposición, yo creo que es momento de que retomemos lo que ha sucedido con el Frente Amplio por México en los últimos días, y que pues ya hasta hay fecha para el primer mitin político de Xóchitl el domingo en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Perla, ¿cómo has venido tú pues viendo toda esta situación que se ha dado con el frente? Y incluso ya hay actores locales, Perla, muy identificados con la candidatura de Xóchitl. Me referiría aquí a Jesús Nader, el alcalde de Tampico, y también a César Verástegui Hostos, el ex candidato a la gubernatura del estado. Quienes han manifestado, Daisy, pues ese apoyo, y la han impulsado, la han cobijado y la traen y la arropan, y pues han mostrado ese apoyo a Xóchitl. Creo que va a ser una elección interesante si se dan todos estos pronósticos de que sean 2 mujeres las que estén en la boleta por estos dos agrupaciones, ¿no? Sí. Va a ser interesante, Héctor. Que también Cabeza Vaca se quedó, ¿no?, en el camino, en este Frente Amplio. Pero se quedó nada más porque no podía venir a hacer campaña, ¿no? Y sin dinero público, ¿no? Fíjate que en el tema del frente, a mí me llama poderosamente la atención cómo ellos, el diferenciador que decían tener de parte de Morena, o sea, del oficialismo, es que ellos iban a tener un proceso interno pues no tan partidista, sino que iban a hacer unas primarias, una especie de primarias, unas encuestas, iban a hacer una ponderación, y luego de ese proceso iba a salir su candidata.
Y 4 días, 5 días antes de que llegara la fecha de las primarias, que iba a ser Claro. este domingo, y levantar el brazo a quien saliera ganadora del proceso entre Beatriz y Xóchitl, pues empiezan a ocurrir ciertos movimientos que le quitan legitimidad al mismo proceso, porque no fue Morena, no fueron otros personajes, sino ellos mismos, llámese Alejandro Moreno, llámese Marco Cortés, los que decían que eso los hacía diferente de las corcholatas del presidente, que ellos iban a abrir el proceso a los ciudadanos para que pudieran votar en 2.500 urnas, si no recuerdo mal, y que se iba a abrir a 2.300.000 personas para que pudieran elegirlo. Pero entonces ellos dicen, no, ¿sabes qué? Siempre no. Y Alejandro Moreno dice, siempre no va a Beatriz, y le quita legitimidad al proceso. Yo coincido totalmente, Ángel. Le quitaron legitimidad y le están dando más elementos al presidente para que diga esto es una farsa y no es más que un arreglo de las cúpulas. Como si necesitara, ¿no?, el presidente. Sí, sí, claro, le da gasolina a la narrativa del presidente. Les está diciendo, él dijo hace un par de semanas que él sabía quién iba a ser la candidata. Y en la manera en que todos se bajan y que le levantan el brazo a Xóchitl y cancelan su propio proceso, pues le están dando esa lógica. Yo creo, para terminar, que le hacen un daño los partidos políticos y los dirigentes, un daño terrible a Xóchitl. No, más allá de en dónde están las afinidades de cada uno de nosotros, es real este daño, esta cargada ilegítima que hacen ellos, tanto Marco como Alejandro Moreno, el PRI y el PAN, quitándole verdadera autenticidad a Xóchitl. Sí, yo coincido, pero también coincido en que me parece en lo personal que Xóchitl es un fenómeno que hacía tiempo no veíamos en México. No veíamos un fenómeno como ella que logró realmente movilizar las masas y sobre todo un sector tan difícil de movilizar que es la sociedad civil. Porque movilizar a las estructuras partidistas, pues Ángel, tú lo sabes mejor que yo, le inyectas dinero, recursos y esto se puede hacer. Pero cuando es sociedad civil que no necesita que la acarrees, sino que necesita que conectes con su corazón, con sus ideas, para que logres movilizarlo, y esto lo está haciendo Xóchitl, eso no lo podemos dejar de lado. Sí, yo quisiera puntualizar aquí, a ver, ¿cómo es que una persona como Xóchitl en 2-3 meses llega a catapultarse de esa manera? Es también en medida por la carencia de cuadros. Eso es Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, la misma Lili Telles, quienes estaban participando en ese proceso no tenían esta frescura, esta fuerza, este arrastre. Llega Xóchitl y pues, los desbanca, y uno puede decirse, pues es un fenómeno, o los que estaban con ella participando realmente no tenían las cualidades para tener este arrastre político. Y dos, sin duda la actuación del presidente, el hecho de que todas las mañanas les estuviera mencionando en el transcurso de 2 o 3 semanas, pues la posicionó. Y también hay que ver la encuesta del Reforma, también crecieron sus negativos, es decir, la voz del presidente es una voz potente, o activa o inactiva a ciertos personajes. Perla, ¿tú cómo ves este tema de Xóchitl? Lo que decíamos, sí, un crecimiento inédito, pero esta popularidad que alcanza de la voz del presidente, como lo dice Ángel, ¿será que es la candidata opositora que más conviene al sistema? ¿O por qué el presidente la estuvo promoviendo tanto? Yo no le quito ningún mérito a esta situación del presidente. Creo que con todas las menciones que hizo día tras día de ella, la elevó, ¿sí? Y pues es que tampoco podemos negar que nuestro país, nuestra sociedad está polarizada, lamentablemente, ¿sí? Y si bien a algunas personas les va bien o llevan más o menos una vida tranquila, con trabajo y todo, hay un sector de la sociedad que se duele mucho de una de las tragedias que tenemos más grandes en México, que es este fenómeno de los desaparecidos, esta tragedia tan grande que tenemos, ¿sí? Y pues sí, hacen falta esos cuadros, hace falta alguien que se ponga la camiseta y que diga, pues vamos a trabajar, ¿sí? Pero bueno, están en campaña, de pre-campaña, ¿no? De alguna manera, ya hemos visto a lo largo de la historia qué es lo que ocurre con estas problemáticas que pues una vez que llegan al gobierno se van olvidando.
Y este tema, Perla, también acabas de tocar un tema que tú también te especializas en darle cobertura al tema de los desaparecidos, al tema de las acciones que realizan los activistas, casi en la mayoría de los casos de manera independiente, sin el apoyo de las dependencias que deberían de estarlas arropando y que, como bien lo comentas, Perla, pues han pasado los años y no hemos visto un cambio en la política pública importante que, digamos, ahora sí se va en serio a resolver el tema. Creo que realmente las políticas públicas, pocas que se han implementado en el tema de los desaparecidos, pues han sido impulsadas precisamente desde los colectivos, desde todas estas madres y padres, y ahora pues hay muchos niños que están también, que son buscadores y que se van al monte, que se van a buscar a sus familiares, ¿no? A sus hermanos, a abuelitos, padres incluso, y pues ahí está esta situación, y es un tema que deberían tener en la agenda pues todos los políticos, ¿sí? Porque es una problemática pues de las más grandes que hay, especialmente pues aquí en Tamaulipas, que desde históricamente del 68 en que se empieza a hacer este registro de personas desaparecidas, pues estamos en segundo lugar, tristemente, ¿no? Pero esas son las campañas, ¿no, Ángel? Claro. Sí, promesas por votos, ¿no? Claro. El problema del país en este momento es que el presidente López Obrador trasladó la campaña a ser gobierno, ¿sí? O sea, él viene prometiendo, por citar dos, ¿no? O sea, los desaparecidos, no los ha recibido, ¿sí? A los colectivos, otro... Pero sí dialoga con los exactamente, padres pero otro tema, ¿no? Una infraestructura, un sistema de salud como Dinamarca, ¿no? Es una promesa que ha repetido durante 5 años, ¿no? Entonces, él trasladó la campaña a ser gobierno, ¿no? Entonces, ya depende de cada elector, pues, si las compra las promesas o no, Ángel, ¿no? No, sí, claro. Ningún gobierno va a querer que el número de desaparecidos aumente, sabemos perfectamente, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir tenemos 10 desaparecidos a tener 20 desaparecidos. Pero de manera indirecta, el gobierno, al no tener un método, un proceso, una política pública que pueda asegurar que esa contabilidad se está haciendo, ellos están, sin querer hacerlo, diciendo que tienen cierta culpabilidad en esos desaparecidos, cuando no es así. O sea, el gobierno no es el que se dedica a desaparecer personas. Sabemos perfectamente cuál es la situación. Lo que pasa aquí es que los gobiernos no hacen una instrumentación de política pública para asegurarle a los familiares que al menos van a tener esa garantía que si su familiar desaparece, pues va a haber un reconocimiento de tal cosa. Pero ni siquiera estamos dándole a las personas ese derecho, a esos familiares, de saber, de tener la paz de que su familiar, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos no quieren tener esos números en sus resultados, pero deberían de reflexionar, deberían de replantearse la estrategia, porque lo que no se mide no se puede mejorar, y en la medida en que ellos no reconozcan esos desaparecidos, pues será en la medida en que no van a hacer nada para poder resolver el problema, que no son ellos quienes están desapareciendo, aclaro. No, pero la inacción también es una política correcto. de gobierno, ¿no? Y que el principal afectado, pues es un pecado de omisión. Exacto, es la gran tragedia nacional, ¿no? La inseguridad pública del país. Y que ha llevado a los colectivos, por ejemplo, a pedir pactos con los grupos criminales para que los dejen trabajar, y a decir, como creo que esto fue el caso antier, de Delia Quiroa, una activista y buscadora de su hermano, de Reynosa, pues a decirles, oigan, igual y hacemos un pacto y hasta los podemos nominar al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Para que nos dejen trabajar. Es una gran tragedia. Es una gran tragedia. Esta carencia. Y a ese grado hemos llegado por esta omisión que bien comentas. Y bueno, para retomar el tema con el que estábamos y que lo decías, Perla, pues los pronósticos indican que vamos a tener en la boleta a 2 mujeres. En este caso, pues a Xóchitl por un lado y a Claudia Sheinbaum por el otro lado. También este proceso al interior de Morena, pues ya está a punto de llegar a su etapa final, Ángel.
¿Cuál es el análisis que da sobre esto y cómo ha venido transcurriendo estas también primarias al interior de Morena, estas precampañas adelantadas? Bueno, hay mucho que decir en ese sentido. En primer lugar, creo que es justo reconocer la gran capacidad de movilización que tiene Morena, ya sea en el nombre de Claudia, de Marcelo, de Adán, de Ricardo. Son personajes que arrastran, y de hecho creo que, si no recuerdo mal, Adán Augusto hablaba de 2 millones de personas en sus concentraciones en total. Entonces, es sorprendente el músculo político que tiene la marca Morena para poder tener este ejercicio y demostrarle a los del Frente Amplio que pues ellos traen territorio, traen movilización. Ya el cómo sea esta movilización es debatible, o sea, si es correcto, no correcto, público, no público, es un tema al que necesitaríamos entrarle y entrarle en serio, pero de que tienen capacidad para movilizarse la tienen. Y segundo, creo yo que el gran ganador de todo esto es el presidente. O sea, el presidente desde el mismo 2021 empezó a diseñar cuál iba a ser su estrategia para poder suceder el poder, y todo le ha salido al pie de la letra. O sea, personalmente creo que hay una persona que tiene los favores del presidente, tiene la estima del presidente, y desde que arrancó el proceso aparecía en primer lugar en las encuestas, termina el proceso, sigue en primer lugar en las encuestas, y todo indica que va a ser ella. Entonces, creo yo que el presidente supo dibujar muy bien su proceso, supo llevar muy bien su proceso interno, al grado en que la movilización le salió, demostró el músculo que tiene, y la persona de sus afectos pues es la que está en primer lugar al momento. Y se va con unos niveles de aceptación pues muy buenos. Inaudito también, Perla, digo, el desgaste del poder mismo, el ejercer el poder te desgasta la imagen, no puedes estar bien con todos, no los puedes tener a todos contentos. Claro. Pero es inaudito el nivel de aceptación que hoy por hoy mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy que está llegando justamente a su 5º informe de gobierno y que tenga esta aprobación, Perla. Sí, realmente pues es otro fenómeno, ¿no? Porque pues él también tiene toda su historia de todos estos intentos de aparecer en la boleta, de estar en ella, de estas situaciones de fraude que él mismo acusó, ¿verdad? Que se estuvieron sucediendo en varias ocasiones, y que una vez que llega al gobierno con unos niveles pues muy altos de aceptación, pues yo digo, estuvo en campaña hasta ahorita 5 años, sí, a través de las mañaneras, dando su mensaje muy temprano, lo que le ayuda a colocar en la agenda del día los dichos de él. Solamente que en este caso ser popular no quiere decir que es eficiente, ¿no? Claro. Es correcto, sí, porque cuando tú revisas los temas de seguridad y salud, te vas a dar cuenta de que la misma gente que tiene en buena aprobación al presidente, arriba de los 60 puntos, es la misma gente que está preocupada en esos temas, ¿no? Entonces, sí hay una contradicción muy notoria, o sea, no es lo mismo ser popular a ser eficiente. Y me gustaría más retomar el tema, me preocupa mucho el tema Marcelo, me preocupa mucho el tema de la unidad, de la estabilidad al interior, cuando ya se sepa quién va a ser la próxima semana. Sí han visto señalamientos, sí sabemos, sí, hemos escuchado señalamientos serios de participantes de la función pública que han intervenido, y no dicho por nosotros, sino dicho por los propios participantes de Morena, y me preocupa cómo van a aceptar los otros 5 que no queden como coordinadores, y levantarle el brazo a quien quede como coordinador o coordinadora. Entonces, ahí vamos a analizar eso. Vamos a ver, el día de hoy, si no recuerdo mal, Alejandro Moreno ponía una foto de Beatriz y Xóchitl y decía, bueno, me gustaría ver la foto de Claudia y Marcelo la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a ver si esa foto sale. Pero además, hace algunos meses, Ángel, la preocupación era Ricardo Monreal. Él era la preocupación porque pues muchos advertían que él era el primero que se iba a inconformar, a indisciplinar, y pues la sorpresa la dio Marcelo, porque como bien lo comentas, no es de ahorita que ya que estuvieron recorriendo el país, sino que desde antes hacía señalamientos de que desde Morena se estaba favoreciendo la precandidatura de Claudia Sheinbaum, y hoy sigue con esa narrativa, inclusive este tema que se dio por las encuestas,
que estaban dejando fuera las propuestas de encuestas de Marcelo y que finalmente Ricardo Monreal muestra esa solidaridad con él y dice, ten, ahí te va mi chance, ¿no? Sé que Marcelo no nos está pidiendo ningún consejo, pero si lo pidiera le diríamos que se viera en el espejo de Ricardo. O sea, el presidente sin duda tiene un poder inmenso, hay que reconocerlo, que congeló completamente a Ricardo Monreal. O sea, Ricardo Monreal no tiene ninguna posibilidad de ser el candidato en este momento, lo desactivó, dejó simplemente de aparecer en la foto en Palacio Nacional en esos desayunos que hacía. También tiene el poder el presidente para lo que comentaba Perla, inflar en su momento a Xochitl, llevarla a esos números que hace 2 meses no tenía. Entonces, creo que el gran protagonista de todo esto pues es el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces yo le diría a Marcelo, cuidado, quien tiene el bastón de mando y lo va a entregar, según esto, la próxima semana, es Andrés Manuel, y es el último tomador de decisiones dentro del partido. Pero además, ¿qué otra opción tendría Marcelo? Digo, los otros partidos ya están ocupados. Movimiento Ciudadano, pues es obvio, después de los movimientos que hubo ahora últimamente, pues van a jugar con Morena. Dante Delgado, bueno, pues sí vieron que reactivaron una orden de aprehensión o una investigación contra Yunes, que fue el que metió a la cárcel a Dante Delgado. Entonces, hay acuerdos a los que no alcanzamos a estar presentes, pero que se ven, ¿no? Entonces, ¿qué opción tendría Marcelo Ebrard? Por independiente no creo, ¿no? O sea, por algún partido tampoco. Revelarse ya se vio que ni siquiera hubo una denuncia formal ante alguna autoridad sobre los desvíos que él denunció del equipo de la ex jefa de gobierno, ¿no? O sea, Marcelo aparece en todas las encuestas en segundo lugar, quizás antes de Augusto, pero siempre después de Claudia. O sea, yo no le veo ninguna opción a Marcelo. Marcelo fue quien dijo él dentro del proceso que si le hacían, y si no recuerdo mal la palabra que usó, una chicanada, pues él iba a cuestionar el proceso, ¿no? Yo creo que va más de una. Ahora, también creo que era la estrategia que tenía que tomar, no tenía otra, porque no era el candidato favorecido, hay que decirlo. Entonces, si él se quedaba en la inacción y pensando que iba a tener una competencia real y jugar y hacer sus asambleas y recorrer el país, con esa actitud sumisa, no iba a lograr nada. Su estrategia la diseñó y la implementó como la vimos en los últimos meses, pero más allá de que vaya a hacer algo Héctor y vaya a patalear, se vaya a ir, lo veo difícil. Lo asimilaría con lo que pasó, y a lo mejor tú lo recuerdas mejor que nosotros, con Manuel Camacho. Hizo su berrinche. Bueno, algo similar creo que va a suceder con Marcelo Ebrard. ¿Y qué tanto, Perla, crees que esto le va a pegar a Morena? Que finalmente Marcelo haga su berrinche y que esto quiebre la unidad al interior de Morena. ¿Le va a costar realmente, en este caso, si la candidata fuera Claudia Sheinbaum, o crees que como quiera lleva las preferencias? Pues es un riesgo que existe y que está latente, ¿no? Porque como quiera, Marcelo, decimos, está en la segunda posición, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene el favoritismo de muchísima gente, ¿sí? Entonces yo creo que, como bien dice Ángel, está jugando esa posición que le está tocando, ¿sí? Y pues tiene que pelearla para que le toque algo muy bien, en caso de que no vaya a ser él, que creemos que no va a ser así, que va a ser una mujer la que va a encabezar este proyecto, pero pues que él quede ahora sí que bien parado, ¿no? Entonces, pero tiene que jugarla bien, y en caso de que se tenga que levantar la mano pues de la ex jefa de gobierno, pues que él pueda tener una buena posición y alzársela, ¿no? Para llegar a un acuerdo, ¿no? Como lo llegaron acá en el Frente Amplio, Xochitl y pues su contrincante del PRI, ¿no? Ojalá que la audiencia también nos comentara si creen que se va a dar esta foto finalmente entre Claudia y entre Marcelo, así como se dio en la casa de enfrente. Eso sería bastante interesante, ¿no, Héctor? Pues vamos a esperar, ¿no? Que sigue ya 5 o 6 días, ¿no? Y aquí lo platicamos la próxima semana. Exactamente. ¿No? Sí, y porque además lo que se dé a nivel nacional con el Frente y también con Morena,
pues indiscutiblemente va a repercutir en lo local. Inician los informes de los alcaldes, ya en la siguiente semana inician, ya hubo también algunos que se autoproclamaron como el reelegido. Hay quienes ya dijeron que quieren jugarla de manera abierta. Entonces yo creo que lo que sucede en lo nacional nos va a dar pie para que el próximo viernes podamos analizar ya los contextos locales, si les parece. Claro que sí. Sí, o sea, cumpliéndose las corcholatas, el destape de la corcholata, pues van a bajar todas las candidaturas a nivel Tamaulipas, ¿no? Y como decíamos la vez pasada, que el gobernador les dijo cuando los invitó o los contrató para integrarse al equipo de gobierno, les dijo, no hay 24, hasta el 27, si quieren, ¿verdad? Entonces, aunque como bien decías tú, ¿no?, las decisiones políticas cambian de un día a otro. Claro. Entonces vamos a esperar si sale algún secretario del gabinete como candidatos o subsecretarios, o vamos a esperar, ¿no? Pero el banderazo de salida es el destape de la corcholata. Claro. El proceso inicia el día 5 de septiembre, ya formalmente este proceso electoral 2023-2024. Ya cuando se instalan los órganos electorales, ya de manera oficial. Bien, pues le agradecemos a la audiencia que nos estuvo siguiendo a lo largo de esta transmisión. Por supuesto, agradecemos la presencia de Perla y de Ángel, y que están ya invitados formalmente para cada viernes a hacer pues este análisis y debate de los temas de la semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daisy, un gusto. Gracias, y síganos en daisyherrera.com y noticierodevictoria.com. Perla. Infoenlinea.mx. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes.